Bienvenidos a El Enervatorio. Yo soy su amigo Esteban Gobea y este es el primer video que vamos a hacer sobre reseñas. En esta ocasión vamos a reseñar la nueva serie de HBO llamada Lovecraft Country, la cual se estrenó el pasado fin de semana, el domingo me parece, y como su nombre indica está basada principalmente en la obra de H.P. Lovecraft, pero también de manera más específica en una novela del mismo nombre de Matt Ruff. Esta serie está producida por J.J. Abrams y Jordan Peele. El primero lo recordarán ustedes por probablemente por Lost, por Star Trek, por Star Wars, por Super 8, etc. Al segundo lo ubicarán probablemente por la película Nosotros y por Huye. Ambas películas pertenecientes a esta nueva ola de el terror enfocado más en lo psicológico, en lo contemporáneo y menos en lo sobrenatural y lo gore. Recomiendo mucho este segundo productor, a Jordan Peele. En este caso estas dos películas a mí me laten bastante. J.J. Abrams un poco me tiene sin cuidado. Lo que hizo con Star Trek pues no lo sigo. Lo que hace con Star Wars la neta no me gusta. Muchas de las cosas que él produce me tienen indiferente. Pero gracias a que está Jordan Peele y a la temática de esta serie es que pues, me interesa. Y bueno, porque soy un fan de H.P. Lovecraft. Entonces, como decía, la historia está inspirada en la obra de este autor que acabo de mencionar. Obviamente se puede esperar que haya un horror cósmico, probablemente algunas criaturas grotescas sacadas de las páginas de este autor. De hecho, el primer capítulo no decepciona en ese aspecto, pero no quiero por el momento arruinarles nada, así que les voy a contar de qué trata más o menos. La serie comienza con nuestro protagonista, que es Atticus Freeman, un joven veterano de la guerra de Corea, afroamericano, que vuelve a Estados Unidos y lejos de encontrarse con un país agradecido por su servicio y por el riesgo que pues obviamente tomó al ir a la guerra, se encuentra con lo mismo de siempre, que él es un ciudadano de segunda. Justamente la serie está ambientada me parece que en el año 54, en 1954, o sea que está antes de la promulgación de los derechos civiles. Ya saben, todo este asunto de Martin Luther King. Entonces nos encontramos con un ambiente en el que se segrega a la población, principalmente a los negros de los blancos. Tengo entendido que no solo se segregaba a esos dos grupos, sino que se mantenían separados a otras llamadas minorías de los blancos, con esta política falsa, además de separados pero iguales, en la que supuestamente cada quien tenía sus diferentes instalaciones, sus baños, sus transportes o sus asientos dentro del transporte, pero famosamente las instalaciones para las personas afroamericanas pues eran de peor calidad o no se les daba el mismo mantenimiento, estaban en peores condiciones, eran precarias, etc. Entonces nos encontramos con ese ambiente. Nuestro protagonista Atticus vuelve a esta Norteamérica que pues básicamente lo segrega y regresa a su condado natal en Kentucky, donde se reúne con su tío George, que se encarga de editar esta especie de, si vieron la película Green Book, la conocen, una especie de guía de viaje para los afroamericanos, que aquí me parece que se llama The Safe Negro Guide, algo así, donde pues justamente están listados los establecimientos como los restaurantes o los hoteles donde se pueden quedar las personas afroamericanas para pues no mezclarse con las personas blancas, porque pues eso no estaba permitido por las leyes. Además de eso, en el sur estaba el régimen, lo que se llamó el sur de Jim Crow, que son estas prácticas segregacionistas súper brutales que dieron pie a los Sundown Towns o Sunset Towns también se les llamaba, pueblos del anochecer, pueblos de la puesta del sol, donde la idea es que justamente se avisaba en la entrada de los pueblos o en varios lugares que no eran ahí bienvenidos las personas de origen afroamericano, que de hecho si se les encontraba tras la puesta del sol pues iban a ser sujetos de linchamiento. Generalmente los ahorcaban, los ejecutaban. Si bien les iba, los encarcelaban nada más o los perseguían fuera del pueblo. Era algo que ocurría y que pues obviamente estaba avalado de alguna manera por las leyes en ciertos pueblos. Eso era lo que regía. Entonces ese es el escenario en el que vamos a ver a nuestros personajes moverse. Y como les mencioné, Atticus se reúne con su tío George
en el lugar donde imprimen las guías y donde las venden. Y le menciona una carta que recibió de su padre, del padre de Atticus, el hermano de George, que está desaparecido desde hace como una semana. Lo único que hay de él es una carta que dejó a Atticus diciéndole que busque su pasado en Arkham, Massachusetts. Que si a ustedes les es familiar la obra de H.P. Lovecraft, les sonará el nombre de Arkham. Por ejemplo, donde está la famosa Miskatonic University. Muchos de sus cuentos de este autor ocurren en Arkham. Es este pueblo donde ocurren cosas muy raras. Hay brujas, hay saltos temporales, interdimensionales. Hay esta universidad que hace experimentos de todo tipo. Está ahí el reanimador. Están otros personajes que se ven involucrados en aventuras de lo paranormal, terroríficas. Hay en la Miskatonic University ejemplares del Necronomicon. Entonces, ya saben, cosa bonita. Ahí es el mero caldo de cultivo de toda la historia de H.P. Lovecraft. Entonces, la carta le dice: busca a tus ancestros en Arkham. El tío lee la carta bajo una lupa y le dice: no es Arkham, es Ardham. Y entonces buscan en guías y etcétera, y se dan cuenta de que, bueno, no hay menciones recientes del pueblo de Ardham y pertenece a una municipalidad de Devon. Es el pueblo, digamos, la cabecera municipal. Entonces dicen: bueno, vamos a Devon, Massachusetts. Preparan el viaje y en eso se les une un tercer personaje, una muchacha llamada Leticia Lewis, que tiene una hermana cantante. Ella también canta bastante chido. Está huyendo por razones que no conocemos. Tiene una necesidad de ir al norte. Bien a bien no entendemos qué es lo que la motiva, pero sabemos que algo se trae, ¿no? Y que algo de su pasado reciente la está haciendo irse hacia el norte. De hecho, su hermana se lo recrimina en algún punto. Le dice: cada vez que me buscas es porque quieres dinero, no te voy a ayudar esta vez. Entonces algo se trae esta morra y se les pega en algún momento. Dice: bueno, van al norte, vámonos todos, y se van efectivamente los tres. Entonces esto se vuelve ya una historia de camino, y en el camino hay de nuevo este contraste entre los negros y los blancos. Y también vemos la discriminación institucionalizada y sistemática a la que son sujetos los ciudadanos negros. Entendemos un poco más de la relación que tenía Atticus con su padre, que era pues bastante complicada, porque el padre estaba en desacuerdo de que Atticus fuera a la guerra de Corea a pelear por un país que lo odiaba básicamente, y que lo trataba como un ciudadano de segunda. Así es el planteamiento de Lovecraft Country. Durante, digamos, las tres primeras cuartas partes de la historia no ocurre nada sobrenatural, no salen monstruos, pero en el final sí hay monstruos. Si no quieren enterarse de nada del final, dejen el video, el código de tiempo que les voy a poner aquí abajo, y evítense el spoiler. Pero si les interesa, si ya vieron el capítulo, si les interesa la discusión, pues entonces quédense, porque justamente en la parte final es donde hay, yo creo, más de lo que los fans de la novela y de Lovecraft están buscando. Efectivamente van hacia Devon. En el camino pasan por un pueblo, uno de estos Sunset Towns o Sundown Towns, donde uno de los sheriffs trata de intimidarlos. Está esta secuencia súper chida en la que ellos quieren salir del pueblo antes de que anochezca, y está la patrulla siguiéndolos. Y luego, cuando los llevan al bosque, ocurre justamente la aparición de los que podríamos llamar los Shoggoths. No estoy seguro de que sean Shoggoths, pero así los llama Atticus, que, si ustedes recuerdan, son estos monstruos de las montañas de la locura, que son unas bolas amorfas como gelatinosas con un montón de ojos, que de hecho pueden generar varios miembros, y que una raza todavía más avanzada utiliza como fuerza de trabajo para erigir esta ciudad enorme que encuentran en la Antártica. Están los Shoggoths ahí en el bosque, y ellos son los que realmente salvan al personaje, a nuestros personajes, de las manos de estos terribles sheriffs racistas y brutales. Ahí realmente empiezan las cosas raras. Después van a ir nuestros protagonistas a resguardar estos Shoggoths. Está toda una persecución, una escena de acción bastante bien lograda, en la que justamente se va haciendo referencia a las lecturas del género, del terror. El tío George menciona a Drácula para hacer alusión a la
susceptibilidad especial que tienen los Shoggoths hacia la luz, y justamente los Shoggoths muerden a uno de los policías y se convierte en una especie de Shoggoth humanoide que escapa. Entonces sí, son como vampiros, y a eso es a lo que yo quería llegar, ¿no? Que les voy a contar un poquito más adelante, después de contarles el final, que es realmente un cliffhanger, porque tenemos estos nuevos personajes, esta familia extraña con una gran mansión. Es probablemente una mansión, no sé si es la Universidad Miskatonic. Yo no he leído la novela, la verdad, pero sí soy muy fan de la obra de H.P. Lovecraft. No sé quiénes sean en realidad. Tengo mis sospechillas de que son algún tipo de brujos de algún culto, una familia brujeril, por lo que mencionan de la fundación del pueblo en el que están, Ardham, y del pueblo de al lado. Pero lo que a mí me gustó bastante es, bueno, además del subtexto y de el trasfondo político de la historia, el comentario sobre las políticas segregacionistas, es que en la historia las historias mismas juegan un papel muy importante, desde que vemos a Atticus leer La princesa marciana de Edward Rice Burroughs, donde es una de estas aventuras de John Carter, un personaje que ustedes probablemente conozcan, de los pulps, esta literatura pues barata de precio y que además se producía de manera seriada, y que era muy barata porque estaba hecha de pulpa de papel. John Carter es un personaje de los pulps, un ex confederado, o sea, un soldado que peleó por el sur en la guerra civil, es decir, identificado con la causa esclavista, y que mediante la proyección astral llega a Marte y tiene ahí aventuras con los marcianos, que están en una guerra y etcétera. Hay una película, John Carter, que me parece que fue un bodrio porque le fue pésimo, una de Disney. A Atticus le encanta John Carter, le encanta el pulp, y aunque se lamenta de que un muchacho como él, sobre todo cuando era joven y empezó a leer, cuando era un morro, no tenía realmente en la literatura un personaje con el cual identificarse y en el cual él pudiera verse reflejado, y entonces pues un poco imaginaba con lo que podía, incluso con un confederado, que pues es justamente lo opuesto, ¿no? Siendo él un afroamericano. Además está Diana, la hija de George, el tío, o sea, la prima de Atticus, que hace cómics, los dibuja, y tenía un personaje que era una muchacha, una aventurera espacial, también negra, y en cierto momento la blanquea, la vuelve blanca. Entonces vemos como la falta de representación de los medios populares de ciertos segmentos realmente afecta a estos segmentos. Y más adelante el guiño a Drácula, por ejemplo, pues es un comentario también de cómo la ficción nos permite entender el mundo, precisamente porque al vernos nosotros reflejados en él, en ella, en la ficción, nos entendemos a nosotros mismos. Y en este caso, pues al haber leído Drácula, pues el tío entiende que estos personajes son alérgicos a la luz, y además que se muerden y transforman a quien muerden en sus semejantes. Entonces eso me pareció un detalle bastante interesante. Espero que se mantenga a lo largo de la serie. No sé todavía cómo va a estar el segundo capítulo. A mí me pareció bastante bueno, desde la secuencia alocada de inicio, ¿no? Esta secuencia onírica, donde parece que ponen a Cthulhu como para decir, ya, ahí lo tienes, quitémoslo del medio, vamos a otra cosa, ¿no? Está bastante recomendable. Si te gusta H.P. Lovecraft, te va, yo creo, gustar bastante esta serie. Si no te gusta H.P. Lovecraft, porque es un racista, tal vez te guste esta serie porque justamente apela a ese racismo que es el gran elefante en el cuarto, ¿no? Es algo que no se puede negar de H.P. Lovecraft, incluso diciendo que eran tiempos distintos en los que el racismo casual era común, ¿no? Justamente casual en los medios. Parece ser que incluso para esas épocas Lovecraft era bastante racista y muy conservador, muy puritano. Tengo entendido que cuando vivió, por ejemplo, en Nueva York, le parecía que la vida de la ciudad era degenerada, carente de valores, que este caldo cultural que se estaba formando en Nueva York con tantos inmigrantes, no solo
Digo, no solo los negros y los europeos del este, sino también los irlandeses, mexicanos, chinos, asiáticos. Era, pues, y es todavía Nueva York un caldo de inmigrantes y de intercambio ahí cultural. Entonces eso a Lovecraft lo horrorizaba, ¿no? El escuchar una lengua que no fuera el inglés le daba el patatús. O sea, ese vato, no sé, tal vez votaría por Trump o algo. O sea, realmente sí era muy racista. En sus épocas ya posteriores, él murió relativamente joven, pero en sus épocas posteriores sí llegó a reconsiderar sus posturas sobre el racismo. Era además antisemita, era homófobo. Tenía sus matices, se casó con una judía, pero de todos modos no la aceptaba realmente como judía. Era como si a los ojos de Lovecraft ella fuera blanca y protestante, una WASP. Entonces era un tipo realmente complicado. No hay manera de defenderlo por ese frente del racismo. Entonces si tú crees que Lovecraft era, pues, un racista y que no hay que leerlo, a lo mejor échale un ojo a esta serie, porque pues sí, quizás el comentario va bastante por ese rumbo. Y si no has oído de el autor de H.P. Lovecraft, pues vela si te late el terror y a lo mejor te acercas a la obra de ese atormentado hombre de Providence. Yo recomiendo este primer capítulo, por lo menos pinta bastante bien. Hay que esperar. Trataré, si a ustedes les gusta este formato de la reseña, pues igual voy a reseñar otras cosas. Y si les gusta en particular que esté reseñando los capítulos de Lovecraft Country, pues me aviento el segundo. Denle like, coméntenme ahí qué les gustaría. Si quieren que haga un video especial sobre H.P. Lovecraft, pues lo hago también. Denle un chorro de like y suscríbanse. Ustedes ya saben, si gustan pueden comprar cualquiera de mis libros, ya sea La Poética Robot o La Música Cósmica. Estoy en Facebook, estoy en Twitter. Búsquenme, síganme, comenten, intégrense a esta comunidad que quiero que se vaya formando, de escritores o aprendices de escritores, o quienes estamos tratando todos los días de llegar a ser escritores, para ayudarnos mutuamente, intercambiar ahí trucos, gajes del oficio, echarnos la mano cuando estemos atorados, darnos ánimo, porque luego uno siente mucha inseguridad. Entonces suscríbanse, estén al pendiente. Y eso es todo por ahora. Yo soy su amigo Esteban Gobea. Esto ha sido el Nervatorio en esta nueva modalidad de las reseñas. Espero les haya gustado mucho. Hasta la próxima.